Como ya va siendo tradición, a primeros de año, hoy os traigo mi top de los mejores Android TV Box y TV Stick que tenemos actualmente en el mercado, según mi criterio. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, antes de nada, hablaros del patrocinador de este vídeo, que no es ni más ni menos que mi cartera, la encargada de pagar cada uno de los dispositivos que vamos a ver. Como os decía en el inicio del vídeo, hoy os traigo mi top de lo que considero que son los mejores Android TV Box y TV Stick que tenemos actualmente en el mercado, según mi criterio. Y digo según mi criterio porque en este tipo de vídeos suelen aparecer comentarios del tipo: es un error no recomendar tal TV Box solo porque no tiene certificación de Netflix, o no sé por qué no ha aparecido el Xiaomi Mi Box S. Incluso algunos me han llegado a decir en los comentarios de estos top que llevo trayendo ya varios años que tengo intereses personales sobre los dispositivos que os presento en este vídeo. En fin, sin comentarios. De verdad que entiendo que cada uno puede tener sus preferencias. Por eso te invito a que en los comentarios de este vídeo me digas cuál es la tuya, eso sí, con respeto. Yo, para hacer mi top personal, he tenido en cuenta varios factores, como la fabricación de cada uno de los equipos, qué nos ofrecen cada uno de los equipos y el precio que tienen cada uno de los equipos. En este vídeo no entraré en demasiados detalles sobre cada uno de los modelos, porque para eso ya tenéis un vídeo dedicado de cada uno de los dispositivos en este mismo canal de YouTube, así que os dejaré los enlaces de estos vídeos en la descripción de este mismo vídeo por si queréis conocer más en detalle alguno de los modelos. Y solo comentaros dos cosas más antes de empezar con este top. Al finalizar el vídeo os mostraré una gráfica que he hecho con mucho cariño sobre el rendimiento bruto que nos ofrecen cada uno de los dispositivos que vamos a ver en este vídeo, para que de un vistazo muy rápido veáis qué nos pueden ofrecer cada uno de los modelos en cuanto a rendimiento bruto y cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. Y lo segundo, comentaros que los próximos meses voy a estar sorteando TV Box que van a aparecer en este top a través de mi cuenta de Instagram. Así que si tienes Instagram puedes seguirme por ahí, es muy fácil participar, es completamente gratis y es muy fácil que podáis ganar uno de estos dispositivos, porque en mi cuenta de Instagram no me sigue tanta gente como en YouTube, así que lo tenéis francamente fácil. En el puesto número 5 voy a colocar al Realme 4K Smart Google TV Stick, o para que nos entendamos, el Realme Stick 4K. Sobre este dispositivo ya tenéis una review comparativa con el Chromecast con Google TV en este mismo canal de YouTube, os dejaré la etiqueta por aquí arriba porque es bastante interesante. Este dispositivo tipo Stick ya viene con Google TV en su versión 11, viene con el Chip & Logic S905Y4 y con los clásicos 2 GB de memoria RAM y 8 GB de almacenamiento. De este dispositivo yo destacaría tres cosas. Tiene muy buena fabricación interna, es compatible con memorias NTFS si le colocamos un adaptador OTG, y el sistema operativo está muy bien optimizado. Una compra muy redonda a los 50 euros, que podemos comprarlo actualmente en el link que os dejo abajo, y donde a veces se puede comprar a unos 41 euros con cupón descuento. El puesto número 4 y el puesto número 3 los colocaría más o menos a la misma altura, ya dependiendo de qué sistema operativo os guste más. Pero antes de pasar a ello, comentaros que sigo observando que muchos de los que veis mis vídeos no estáis suscritos a este canal de YouTube. Es una cosa completamente gratis, muy sencilla, solamente tenéis que pinchar por aquí abajo en el botoncito donde pone suscribirse y activar la campanita para estar al tanto de más vídeos como este. Y una vez dicho esto, pasamos al puesto número 4. En este puesto número 4 voy a colocar al Fire TV Stick 4K Max, que es otro stick, en esta ocasión de la mano de Amazon, que si bien es cierto que no lleva Android TV ni Google TV, pero lleva Fire OS, el sistema de Amazon que corre sobre Android 9. Y os aseguro que este dispositivo es una auténtica bestia por los 39 euros que hemos podido comprarlo en diversas ocasiones desde que salió en ofertas puntuales. Cuenta con un nuevo procesador de MediaTek, en concreto el MT8696, que es bastante superior al que montaba el modelo 4K normal. También viene con 2 GB de memoria RAM, que también supone un aumento con respecto al modelo 4K normal. Y la base del sistema en esta ocasión es Android 9, mientras que el modelo 4K normal se quedó en Android 7. Desde luego no hay que ser un lince para saber que el modelo 4K normal ya está fuera de lugar cuando tenemos este modelo Max por poco más de 4 euros más. Eso por no hablar de las funciones especiales que tiene este modelo Max y que no tiene el resto de los Fire TV. El único pero de este dispositivo es que a día de hoy, al menos en España, no tenemos de forma oficial desde su store de aplicaciones la plataforma HBO Max, aunque es muy sencillo instalar esta aplicación de modo externo, como ya os expliqué en un vídeo que os dejaré por aquí, y también podemos potenciar
apreciar mucho este dispositivo con un truco que os enseñé en un vídeo recientemente y que también os dejaré por aquí. Desde luego, una compra completamente recomendada si nos gusta el sistema operativo que nos ofrece Amazon y sobre todo si lo encontramos en oferta. Como os decía antes, creo que el puesto número 4 y el puesto número 3 están más o menos a la misma altura, pero yo personalmente posiciono en el puesto número 3 el Chromecast con Google TV porque me gusta más su sistema operativo, nada más, aunque realmente es más potente el Fire TV Stick 4K Max. El Chromecast viene con chip Logic S905 de 3 y ya los clásicos 2 GB de memoria RAM y 8 GB de almacenamiento, aunque también podremos vitaminarlo a través de su puerto USB tipo C. A la propuesta de Google no le falta soporte ni certificaciones. Absolutamente todas las plataformas más importantes son compatibles con este dispositivo, que tiene un rendimiento excelente. Además, a diferencia del Fire TV Stick 4K Max, este dispositivo de Google cuenta con Chromecast integrado, evidentemente, y también es compatible de forma nativa con Stadia, plataforma de juegos en la nube de Google que funciona muy bien en este dispositivo. Sin duda un dispositivo con muy buen soporte y muy recomendable, sobre todo si lo encontramos a las ofertas puntuales que lo hemos visto últimamente de 55 euros, ya que su precio oficial en España me parece caro. Pagar 70 euros por este dispositivo me parece algo elevado, sobre todo teniendo en cuenta que en Estados Unidos cuesta 50 dólares. Bueno, se va poniendo la cosa calentita. ¿Y qué vamos a posicionar en el puesto número 2? Pues ni más ni menos que el Mecool KM2, un dispositivo que podemos comprar a un precio bastante ajustado para todo lo que nos ofrece. Unos 70 dólares, que al cambio son unos 63 euros, en el link que os dejo abajo y utilizando el cupón descuento que también os dejo. Se trata de un TV Box de sobremesa con 2 puertos USB completos, lector de tarjetas micro SD para expandir su memoria, puerto de Ethernet, cosa que no tenían ninguno de los que hemos visto anteriormente, y una fabricación interna excelente como ya os enseñé en un vídeo anterior. Este TV Box va con el chip Logic S905 X2B y los clásicos 2 GB de memoria RAM y 8 GB de almacenamiento, pero en este caso es expandible de forma muy fácil con una tarjeta micro SD. Evidentemente se trata de un TV Box con Android TV en su versión 10 y todas las certificaciones, incluida la de Netflix, es decir, todas las plataformas de vídeo bajo demanda más importantes las podemos tener de forma nativa. Y pasamos al puesto número 1. ¿Alguno de vosotros sabéis cuál puede ser? Bueno, si alguno creéis saberlo, podéis pausar el vídeo ahora mismo, páusalo y dímelo en comentarios, pero no hagas trampa, ¿eh? Y ahora sí, redoble de tambores. El puesto número 1 se lo doy ni más ni a menos que al insuperable Nvidia Shield TV Pro, un dispositivo lanzado en el año 2019 y que acaba de recibir la actualización a Android TV 11. Creo que sobran las palabras, no tiene competencia. Se trata de un TV Box de sobremesa con 2 puertos USB 3.0 completos, además lleva Ethernet Gigabit, y en cuanto a potencia bruta está muy por encima de todos los anteriores. Lleva un chip Tegra X1 Plus, que es más o menos el mismo chip que tiene la última Nintendo Switch. Además, a este le acompañan 3 GB de memoria RAM y 16 GB de almacenamiento, al que yo expandí hasta 1 TB, como ya os enseñé en un vídeo reciente. Por supuesto, tenemos certificaciones de todo tipo y es compatible con casi todas las plataformas de juegos en la nube. Cuenta con escalado a 4K por inteligencia artificial, es decir, si reproducimos un contenido en HD en un televisor 4K, podremos escalar ese contenido a 4K real, entre comillas, gracias a la inteligencia artificial. Esto no lo tiene ningún otro TV Box del mercado y además hasta Shield TV Pro le acompaña la certificación Dolby Vision, Dolby Atmos y tiene un mando a distancia retroiluminado que es una verdadera maravilla y un soporte por parte de Nvidia que no tienen ningún otro. Además, este TV Box es el único de todo el top que cuenta con ventilación activa, es decir, lleva un pequeño ventilador en su interior y aunque no juguemos videojuegos con él, el rendimiento se nota, es muy superior a todo lo que hemos visto anteriormente y se nota mucho al abrir aplicaciones, al movernos por las diferentes aplicaciones y se nota también muchísimo en Kodi. Sin ningún tipo de duda, si a día de hoy estás buscando el mejor TV Box del mercado y no te importa su precio, ya que es el más caro, sin duda tienes que comprar este. Y ahora sí, para que veáis el rendimiento bruto de cada uno de los dispositivos que hemos visto en este top, os estaré dejando una gráfica que me he currado, ya que a todos estos dispositivos les he pasado el benchmark Antutu 6 y aquí podéis ver la puntuación que ha dado cada uno de ellos. Evidentemente, yo no solo valoro una puntuación en un test, pero con esto os podéis hacer una idea de la diferencia de rendimiento bruto que podemos encontrar en cada modelo. Este año nos vienen propuestas muy interesantes próximamente, como un supuesto Chromecast más potente que en teoría va a hacer la competencia al Nvidia Shield TV Pro,
También Xiaomi está por ahí a ver si lanza un nuevo TV Stick, un nuevo TV Box, veremos porque ya les vale. Y la marca Mecool ya nos ha presentado dos modelos completamente certificados que va a lanzar próximamente y todos estos los tendréis en este canal en cuanto me haga con ellos. Y para los que lo estéis preguntando, no, para mi uso personal no vuelvo a comprar un TV Box que no sea completamente certificado. Hace poquito compré de hecho un TV Box chino que pintaba bien, entre comillas, y ya os enseñé en un vídeo recientemente lo que me llegó. En fin, espero que este vídeo os haya gustado, ahora es vuestro turno, me encantaría que me dijerais en los comentarios de este vídeo qué TV Box utilizáis vosotros y por qué, os estaré leyendo a todos. No olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para más vídeos como este, tampoco olvidéis seguirme por Instagram, que voy a estar sorteando estos TV Box que hemos visto. Una vez más, muchas gracias a todos por estar al otro lado y yo ahora me despido. Hasta el próximo vídeo.